Hola, buenos días a todos y bueno, y bienvenidos a los que habéis venido en formato presencial. Bueno, vamos a presentar, como hacemos todos los años, nuestro informe sobre valoración de los presupuestos generales del Estado para el año 2023. Que bueno, no añadimos nada en decir que se enmarca en el momento en el que el ciclo económico se encuentra en una clara fase de desaceleración, que el propio gobierno reconoce en sus presupuestos, reduciendo su previsión de crecimiento hasta el 2,1%. El primer comentario que tenemos que hacer es que vivimos en un momento de mucha incertidumbre, pues bueno, pues tanto por el cambio de ciclo en la política monetaria, incertidumbre sobre el nivel que van a alcanzar los tipos de interés, incertidumbre como consecuencia de las tensiones geopolíticas, incertidumbre por el problema de suministro del gas en Europa, por los problemas en las cadenas de suministro y también por la ralentización, digamos, sincronizada de la economía mundial. Con estas incertidumbres, donde es difícil hacer previsiones, pues lo cierto es que los organismos internacionales y los principales centros de estudios nacionales han reducido a la baja significativamente el crecimiento económico esperado para el próximo año. De hecho, pues bueno, el Fondo Monetario Internacional prevé un 1,2%, la OCDE un 1,5%, y en el propio instituto nos situamos en la parte baja de esas previsiones de crecimiento, que están en el 1,2%. Por tanto, el primer comentario que sí hacemos a los presupuestos generales del Estado es que la base de proyección del crecimiento pues es muy optimista, y está, bueno, nuestras previsiones de crecimiento casi son la mitad de lo que prevé el gobierno, y por tanto las previsiones de ingresos pues posiblemente son excesivamente optimistas también, ¿no? Además existen grandes riesgos para la economía europea, internacional y española en particular, como consecuencia de la inflación, también del deterioro de la capacidad de compra y confianza de las familias, riesgo de que no se implemente el Next Generation y el impacto que tenga en el crecimiento económico pues sea mucho menor, es decir, que existen también notables riesgos a la baja de este crecimiento económico, ¿no? En segundo lugar, vemos que España tiene graves desequilibrios, deuda pública del 115%, que es una de las más altas de la Unión Europea, y al mismo tiempo un déficit público, tal y como proyectan los presupuestos, que creemos que va a ser un déficit público muy optimista, que es del 3,9% para el año 23, siendo del 5% para este año, que esto, pues bueno, se trata del déficit público estructural, el segundo más elevado de la Unión Europea, lo cual es preocupante. Insisto, este déficit público del 3,9% para el año que viene posiblemente sea optimista, porque el propio Fondo Monetario Internacional prevé déficits públicos por encima del 4 o 4,5% hasta el año 2027. Es decir, que si las previsiones de crecimiento económico no se cumplen para el año próximo, pues posiblemente el déficit público todavía sea incluso más elevado que el ya elevado previsto por el gobierno del 3,9%, cuando el objetivo que se marca en la Unión Europea es de tenerlo por debajo del 3%, como la mayor parte de los países europeos lo van a tener para el próximo ejercicio, ¿no? Como decía, el déficit público estructural es de los más altos de Europa, y además digamos que se pierde con estos presupuestos, en nuestra opinión, una oportunidad para dar el mensaje de que se van en el medio plazo a reequilibrar las cuentas públicas, ¿no? El contexto económico actual no es un contexto propicio para una política fiscal expansiva. Cuanto mayores déficits públicos tengamos en Europa, y en España en particular, mayores serán los tipos de interés y menor será la recuperación económica. Por tanto, de la misma forma que un déficit público expansivo en los años donde había poca inflación y donde tuvimos problemas por motivos sanitarios con el COVID, pues estaba justificado una política fiscal más expansiva. En un contexto como el actual, con unas, inflación cercana a los 2 dígitos, pues bueno, la política fiscal tiene que ser mucho más moderada, de lo contrario se va a retroalimentar el efecto inflacionista, ¿no? Y el ajuste a medio plazo, nosotros siempre venimos defendiendo desde el Instituto, de los presupuestos, tiene que ser
vía eficiencia del gasto y no vía aumento de la presión fiscal, ¿no? Y es precisamente lo que ocurre, lo contrario de lo que este presupuesto, digamos, tiene diseñado. El presupuesto, el gasto consolidado de los presupuestos aumenta en un 10,7% con respecto al ejercicio anterior, incluso excluyendo los 30.000 millones de los planes de recuperación, transformación y resiliencia, el presupuesto consolidado se incrementa en una cuantía similar, mientras que el total de los presupuestos de operaciones no financieras presenta un crecimiento del 6,2%. Por tanto, como decía, es un presupuesto claramente expansivo desde el punto de vista del gasto y un presupuesto pues, inflacionista desde ese punto de vista, ¿no? Por el contrario, se produce un aumento muy importante de los ingresos tributarios para el 23 previstos. Son los máximos de la historia y superan las cifras del 19, anteriores a la pandemia, en casi 50.000 millones de euros. Es decir, ante un incremento del PIB nominal desde 2019 del 11,5, si se cumplen las previsiones para el 23, la recaudación se incrementa en un 23,4%, es decir, más del doble. Más del doble que el aumento del PIB, ¿no? La recaudación. ¿Y esto, pues, qué impacto tiene? Pues que se ha producido un aumento de la presión fiscal importantísima en los últimos años, que está previsto que para el año 23 sea del 42,3%. Nos situamos ya en una presión fiscal, pues bueno, similar a la media de los países europeos, pero bueno, con un nivel de renta menor y con un nivel de economía sumergida, como llevamos diciendo, mucho mayor que en Europa. Pero en cualquier caso, hablamos ya digamos, de una presión fiscal del 42,3% y además con un notable incremento respecto bueno, de antes de la pandemia, en un momento de la economía española pues declara recesión y situación negativa, ¿no? La recaudación de todos los impuestos han aumentado. El IRPF se prevé un aumento del 7,7%, en el IVA del 5,9%. Y lo que llamamos la atención es el aumento de la recaudación en la carga fiscal, sobre todo en el tejido empresarial, ¿no? En el impuesto de sociedades, la recaudación se estima que se aumentará en el 7,7%, con una subida acumulada de un 20% desde la situación anterior a la pandemia. Es decir, en plena crisis económica se ha aumentado la presión empresarial en cerca de un 20%. También el aumento de la recaudación por cotizaciones a la seguridad social se ha aumentado en un 11,54%, debido fundamentalmente a la subida de las bases máximas de cotización en un 8,6%. Lo que respecta al impuesto de sociedades y de las cotizaciones sociales, hace que la presión fiscal empresarial, es decir, impuestos de sociedades más cotizaciones, ha pasado de un 10,3% en el 19 a un 10,7% en el 22 y llegará a una cifra superior al 11% para el 23, alejándonos cada vez más de la media europea, que se sitúa por debajo del 10%. La mejor muestra de este castigo al tejido productivo se observa en las medidas fiscales anunciadas en el 23, de tal forma que el 74% de las subidas impositivas recae sobre las empresas, ¿no? Y esto creemos que son malas noticias desde el punto de vista de que, bueno, en un contexto de desaceleración económica, las medidas de aumento de los impuestos a las empresas pues es la peor receta para asegurarnos que la recuperación sea lo más pronto posible. De hecho, en el índice de competitividad fiscal que elabora el Tax Foundation, en el año 21 España ocupaba la posición 30 de 37 países. Esta posición se empeoró respecto del año 20, que era, creo que era el 23, ¿no? No, ocupaba el 23 en el 19, y se ha empeorado pues, significativamente en el año 21, estamos el 30 de 37, y con las medidas actuales del gobierno, pues yo creo que la posición se va a empeorar significativamente, ¿no? Yo, por concluir, y si podemos pasar a las preguntas, desde el Instituto de Estudios Económicos, creemos que estos no son los presupuestos que necesita la economía española, y yo daría 5 razones, ¿no? Por los cuales creemos que esos no son los presupuestos que la economía española necesita. En primer lugar, porque las cifras que marcan el presupuesto no son creíbles. Los ingresos públicos están basados en supuestos poco realistas y, por tanto, posiblemente estén sobreestimados. El crecimiento económico, como decíamos, que prevé los presupuestos es muy elevado, casi más del doble de lo que vemos en el Instituto, y posiblemente también los gastos estén infravalorados. En segundo lugar, se trata de un presupuesto expansivo y de carácter
inflacionista. En tercer lugar, se produce un aumento de la presión fiscal fundamentalmente en las empresas en un momento de desaceleración económica y cuando el resto de países europeos van en la dirección contraria. Se produce un gasto público desmesurado y donde no se presta toda la atención a la eficiencia del gasto público y en centrar realmente ese aumento del gasto público en los grupos más vulnerables. Y no se apunta en el medio plazo hacia ninguna medida para equilibrar el presupuesto, generando, digamos, el presupuesto un aumento de la vulnerabilidad de la economía española. Por todas estas razones, creemos que el presupuesto no es el presupuesto que realmente la economía española necesita en este momento. Y encantado de responder a las preguntas. Si os parece, empezamos con las preguntas. Si acaso hacer insistir en los ratios, si quieres. Sí, sí. A mí me gustaría insistir en los ratios. ¿Cuáles? Sí, insistir en de presión fiscal. Es decir, la presión fiscal, tal como ha señalado nuestro presidente, en el año 22 es el 42,3 y en el año 23 se va a ir al 42,5. Es una presión fiscal en máximos históricos de la economía española. La presión fiscal empresarial para el 23 será el 11% frente al 10,7% del año 22, también en máximos históricos y muy por encima de la media de la Unión Europea del 10%. Y la participación de las empresas en el total de la financiación del sector público se va a situar en el 34% en el año 23, frente al 33% del año 22 y muy por encima del 24% con que las empresas europeas financian a sus gobiernos. Pues empezamos con el turno de preguntas. Venga, empezamos. El ratio de presión fiscal entiendo que es bruto, no es ajustado a paro y economía sumergida. Entiendo que no está dentro de este informe, pero lo habéis calculado anteriormente. ¿De cuánto era? Es decir, sabemos que ahora tenemos un 42 ya en bruto. Imagino que entonces nos vamos, yo si no recuerdo mal, creo que había existido en 46. Sí, sube varios puntos más. Lo importante es que el hecho de que la presión fiscal recaudatoria ya está en niveles, si no superiores a la media de la Unión Europea en el año 2023. La otra pregunta que yo tenía era referida a la eficiencia en el gasto, que ha sido un tema recurrente del Instituto, porque al comienzo de la legislatura hubo una sentencia, digamos, muy repetida por el equipo económico del gobierno, planteando que lo que hacían falta para tener un estado de bienestar de primera división eran unos ingresos de primera división y se cifraba el aumento recaudatorio con una cifra mágica, si se quiere, de 40.000 millones. ¿Estamos ya entonces por encima de 50.000 millones? ¿Y en qué medida se ha producido una mejora o un deterioro de la eficiencia del gasto? Porque aquí en el informe habláis específicamente de una pérdida de calidad en el gasto público. Nosotros lo hemos repetido en varios informes de forma reiterada que, digamos, la eficiencia del gasto, este aumento del gasto, se ha producido un aumento también de la ineficiencia del gasto. Es decir, ha habido un deterioro en la eficiencia del gasto a lo largo de los últimos años, ¿no? Es decir, cuando uno no tiene implementado mecanismos digamos, de análisis de costes-beneficio, por ejemplo, ¿no? en el aumento del gasto, uno no tiene, no hace un ejercicio, digamos, de tratar de maximizar la calidad de los servicios públicos con la menor utilización de los recursos públicos, pues al final a lo que se va es que el aumento del gasto es ineficiente, ¿no? Y yo también apuntaba una de las razones por las cuales creemos que no son presupuestos que se ajustan a lo que la economía española necesita, es porque, por ejemplo, en un contexto de desaceleración económica como el actual, pues posiblemente la falta de este análisis coste-beneficio hace que realmente esos recursos adicionales no vayan
de forma eficiente a cubrir los objetivos, por ejemplo, de aliviar a los grupos más vulnerables. Y mucho de este aumento del gasto se pierde en gastos que realmente no van para los objetivos que el gobierno realmente quiere, ¿no? Y por eso siempre venimos reclamando que nosotros hemos desarrollado un decálogo que vamos a concretar en los próximos meses de medidas para la eficiencia del gasto público, donde uno de ellos pues, es el análisis coste-beneficio, otro de ellos es evitar las duplicidades entre administraciones, etc., ¿no? María Vega, del Español. Quería saber varias cosas. Una, han dicho que las previsiones no son realistas, nos pueden anticipar un poco las previsiones de PIB o de IES o títulos más o menos se van a revisar y si se prevé una recesión. Luego, sobre las cifras de ingresos, que han dicho que no son creíbles, pero lo que es que vemos que en los últimos años, con presupuestos que han sido con unas previsiones de crecimiento no creíbles y no materializadas, incluso se ha recaudado, o sea, sí que se ha conseguido esas recaudaciones. Entonces, también no sé aquí si nos puede hacer una reflexión sobre el posible afloramiento de economía sumergida. Y luego, no sé si nos podrían desarrollar algo más los fondos de Generation, porque han dicho que probablemente no se está suficiente. Sí. Sí, no, respecto a la primera pregunta, efectivamente este año se ha producido un aumento de los ingresos mayores de los esperados porque ha habido una inflación muchísimo mayor de la prevista por parte de los presupuestos generales del Estado. Y cuando se produce un aumento inesperado de la inflación, en el año en el que se produce la inflación se produce un aumento de los ingresos y no se produce un aumento de los gastos en la misma proporción. Es al siguiente año cuando el efecto de la inflación empieza a tener implicación en los gastos y en los ingresos el impacto es menor, porque de hecho el año próximo la inflación prevista por el gobierno va a ser la mitad de la que se produce este año, ¿no? Por tanto, sí creemos que el año que viene, pues posiblemente el nivel de ingresos, dado que el crecimiento económico que estimamos en el IE va a ser del 1,2 y no del 2,1, pues bueno, los ingresos posiblemente sean notablemente inferiores y posiblemente si la economía se comporta peor que lo que el gobierno prevé, los gastos también estén infravalorados, ¿no? Y existe, como así prevé, alguna institución como el Fondo Monetario Internacional que nos dan déficits públicos por encima del 4%, creo que por encima del 4,5% hasta el año 2027, lo cual es una señal tremendamente negativa desde el punto de vista de los mercados porque ahonda en la vulnerabilidad de la economía española, además de ser unos presupuestos expansivos e inflacionistas, que es precisamente lo que este país no necesita, ¿no? Respecto a los fondos Next Generation, siempre hemos comentado desde el Instituto que existe una falta de transparencia respecto a los datos, como si existen países como es el caso de Portugal. Y es muy complicado hacer un análisis por esta falta, digamos, de transparencia de los datos, pero un poco las cifras que nosotros hemos estimado es que de la parte de los fondos Next Generation que están llegando a las empresas es menos de un 10%. Es decir, que es muy poco dinero el que realmente está teniendo impacto en la economía y, por tanto, las proyecciones de impacto de los fondos Next Generation sobre el crecimiento económico pues van a ser mucho menor que los que el gobierno prevé. Sí, por insistir en lo que acaba de decir nuestro presidente. Hay un dato que ha pasado relativamente desapercibido y es la actualización del Plan de Estabilidad de la Economía Española enviada la semana pasada a la Comisión Europea, cómo se confirma que el PIB potencial de la economía española para el año 2023 va a ser el 1%, el mismo que el año 2022. Es decir, estos presupuestos no consiguen incrementar el PIB potencial de la economía española en el 23 respecto al 22, a pesar de que el PIB potencial es significativamente moderado y muy inferior a lo que estaba planteando cuando se implementaron los Next Generation, que iba a poder ser la economía española en estos momentos. Es decir, estos presupuestos no aumentan el PIB potencial de la economía española a pesar de su reducido a nivel del 1% en el año 2023 en relación a 2022. Pensamos que ese dato es muy, muy relevante. Buenos días, gracias por la presentación. Beatriz Triguero, de Voz Populi. Yo quería saber esa brecha o esa diferencia entre el 1,2 de crecimiento que estiman ustedes y el 2,1 del Gobierno, si se debe precisamente a la inversión, porque realmente el Gobierno en sus presupuestos y en su cuadro macroeconómico era muy optimista con la inversión empresarial y prácticamente dejaba la mayor parte del peso de ese crecimiento en las empresas. No sé si ustedes para el año que viene creen que esa inversión empresarial pues no va a ser tan fuerte como prevé el gobierno. ¿Cómo creen que se comportará también en relación con los fondos Next Generation? Y luego también quería preguntarles por el pacto de rentas y el comportamiento de la inflación de cara al año que viene. ¿Cómo creen que se va a comportar la inflación y qué papel va a tener
el pacto de rentas en este sentido, si creen que las empresas van a poder seguir soportando bueno, la reducción de los márgenes empresariales y a su vez los trabajadores pues, el mantenimiento de los salarios. Gracias. Efectivamente, creemos que una de las variables importantes que van a marcar la diferencia en el crecimiento económico en la que marca el gobierno es efectivamente el comportamiento de la inversión. El comportamiento de la inversión, digamos, va a ser menos positivo que el gobierno porque se ha producido un aumento muy significativo de los costes empresariales, ¿no? Empezando por los costes fiscales que ya hemos comentado en este informe, que se ha producido un aumento significativo de los costes empresariales en un momento fiscales empresariales, en un momento de desaceleración económica y donde el resto de países europeos están remando en dirección contraria, aliviando los impuestos a las empresas. Se está produciendo un aumento de los costes financieros, donde es especialmente, digamos, dañino en España porque nuestras empresas han aumentado su nivel de endeudamiento como el COVID. Otros países han dado ayudas directas. En España las ayudas han sido en formas de créditos. Y digamos que los costes de la empresa española por el cierre durante el COVID se han asumido a través de un mayor endeudamiento. Por tanto, nuestras empresas son ahora más vulnerables que antes y el aumento de los tipos de interés les va a afectar más. En tercer lugar, se ha producido un aumento muy significativo de la productividad en España, que ha caído cerca de un 4% y se ha producido un aumento de los costes laborales unitarios desde el principio de la pandemia hasta ahora de cerca del 7%. Por tanto, se ha producido un aumento de los costes salariales. También se ha producido un aumento del salario mínimo interprofesional cerca de un 50%, Gregorio, en los últimos 3 o 4 años, ¿no? 35%. 35% desde los últimos 4 o 5 años, que también supone un mayor coste para las empresas. En definitiva, bueno, todos estos costes, pues bueno, están haciendo que la inversión empresarial pues, se vea ralentizada el próximo año, además en un contexto de clara desaceleración económica y de expectativas de desaceleración económica. Respecto si entramos en recesión o no, que comentaba María, creo antes, bueno, nuestra visión es que posiblemente el tercer trimestre de este año tengamos un crecimiento flat o ligeramente positivo, donde en el último trimestre de este año el crecimiento pueda ser negativo y posiblemente en algún trimestre al principio del año próximo también, para que después la economía española rebote. Pero ello va a depender en parte también de que no se materialicen muchos de los riesgos que comentaba anteriormente. Es decir, si los tipos de interés suben más de lo que realmente estamos esperando como consecuencia de políticas fiscales expansivas, pues tendremos tenemos un crecimiento económico menor. Si las restricciones al gas son mayores, pues el crecimiento económico será menor. Si continúan los problemas en las cadenas de suministros, pues el crecimiento económico será menor. Y si hay, digamos, una espiral inflacionista, salarios-precios, pues también el crecimiento económico será menor. Es decir, la empresa española está también al límite en lo que es, digamos, los costes que vienen incurriendo en los últimos años. De hecho, hay un dato que siempre comentamos. España es prácticamente el único país de la Unión Europea donde los beneficios empresariales están por debajo de los niveles previos al COVID. Y esto explica por qué nuestra renta todavía no es la renta pre-COVID. Y somos el único país europeo prácticamente que tenemos una renta por detrás de la que teníamos antes del COVID. Respecto del acuerdo de rentas, el acuerdo de rentas va más allá que lo que son los convenios que realizan las empresas y los sindicatos. Es un acuerdo más global que incluye, pues bueno, desde la evolución de los impuestos, en este caso de las empresas, remuneración de los funcionarios, pensiones, etcétera. Y bueno, siempre lo hemos dicho a lo largo de las últimas semanas. Es decir, nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo y a buscar soluciones, pero se han tomado todas las decisiones sin tener en cuenta, digamos, a la COE en este caso, y por tanto, bueno, las empresas españolas lo único que están viendo es aumentar su nivel de costes, como comentaba anteriormente, que ha sido un aumento de los costes muy significativo, donde las empresas españolas no están repercutiendo a precios el aumento de sus costes. En Europa tenemos una inflación de costes y lo que se ha producido en España es una reducción de los márgenes empresariales. También se ha producido una reducción digamos, del poder adquisitivo de los trabajadores por cuenta ajena, pero en mucha menor proporción que la reducción de los beneficios empresariales, también es cierto. Y el único beneficiado, como hemos visto en los presupuestos, es el sector público, y le corresponde al sector público
el utilizar de forma inteligente estos ingresos extras para, en cierta forma, compensar esta disminución de los beneficios empresariales y de la pérdida de poder adquisitivo. Y por el contrario, estos son unos presupuestos donde aumenta la presión fiscal de una forma muy notable y que va a tener incidencia en lo que es la economía en el medio plazo. Hola, buenas. Edurne Martínez de Colpisa, de Vocento. Sobre la ineficiencia del gasto, quería saber si nos podría hacer una valoración sobre qué gastos creen que se podría mejorar esa eficiencia. No sé si la subida de las pensiones es una de las partes que están analizando. Y bueno, sobre el pacto de rentas que preguntaba la compañera, también quería saber si nos podían ampliar un poquito su valoración, si creen que las pensiones deberían entrar dentro del pacto de rentas como se ha comentado alguna vez. Y sobre los márgenes empresariales, comentaba el gobernador del Banco de España el otro día que las empresas, hay mucha diferencia entre empresas grandes y empresas pequeñas en cuanto a esta subida de márgenes o por la subida de la inflación. No sé si también nos podían comentar un poquito cómo lo ven. Gracias. No, respecto a empresas grandes y pequeñas, yo creo que no existe ninguna diferencia. La diferencia existe más bien entre sectores o sectores más competitivos o menos competitivos y sectores donde, pues bueno, se puede producir una mayor incidencia de, digamos, en precios respecto de costes, ¿no? Pero en cualquier caso, a nivel global, el propio Banco de España lo que reconoce es que el 80% de la empresa española ha tenido un aumento de costes y tan solo apenas el 30% ha repercutido en precios a mayor número de costes, ¿no? Es decir, lógicamente las empresas, el consumidor español está tremendamente sensible al aumento de los precios como consecuencia de la alta inflación y chequea mucho todos los productos y las empresas, ante el riesgo de perder cuota de mercado, son tremendamente reticentes a repercutir a precios el aumento de los costes, ¿no? Y eso lo que está viéndose reflejado es una disminución de los márgenes empresariales. Vuelvo a insistir, al final, a nivel agregado, el beneficio empresarial, pues bueno, ha disminuido en 100.000 millones de euros en términos de contabilidad nacional, en lo que es el excedente bruto de explotación entre los años 20 y 21. Continúa deteriorándose este año. Mientras que los ingresos fiscales pues, han aumentado en más de 50.000 millones este año, ¿no? Y bueno, es ahí donde digamos, la inflación ha favorecido, ¿no? al sector público, no al sector empresarial. Y sobre ese tema insistimos porque el aumento de precios que se produce como consecuencia del aumento de los costes es menor que este aumento de costes. El aumento del precio de las materias primas ha sido cerca del 60%, por ejemplo, desde el inicio de la guerra. El aumento de del 50% creo que ha sido el de las materias primas. Es decir, que especialmente el aumento de las materias primas de alimentos ha aumentado de forma también significativa. Es decir, que esos son costes que las empresas no han repercutido y lógicamente, la inflación es más elevada porque este aumento de los costes de los inputs es más alto y esto ha hecho que el país sea más pobre en ese sentido, ¿no? Y bueno, pero no es más pobre porque las empresas hayan aumentado sus beneficios, es más pobre porque han aumentado los costes y las empresas no han repercutido y han sido las que más han sufrido hasta ahora el efecto de este aumento del coste de los insumos, ¿no? Las pensiones sí creemos que tienen que ser parte del acuerdo de rentas y sobre todo en el tema de las pensiones lo que nosotros creemos que lo que tiene que haber es una sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Nosotros apoyamos la primera reforma de las pensiones, de indexación de las pensiones al IPC, porque fue un acuerdo de todos los partidos políticos en el ámbito de los pactos de Toledo, pero también dijimos en aquel momento que hace falta introducir un factor de sostenibilidad que se eliminó, como tienen todos los países europeos, porque sin este factor de sostenibilidad, pues bueno, el agujero de las pensiones se va a incrementar año a año, ¿no? Y es lo que creemos que se tiene que evitar. Y en cualquier caso, lo que la solución al problema de las pensiones no está en introducir parches a corto plazo como el aumento de las bases máximas, que es pan para hoy, hambre para mañana, porque puedes tener algo más de ingresos que ni de lejos te soluciona el problema, a cambio de tener más gastos, porque habrá que remunerar más a esas pensiones que pagan más ahora. Es decir, al final el sistema de pensiones es un sistema contributivo, yo pago, las bases máximas aumentan, pero las pensiones máximas aumentarán también y por lo tanto es más ingresos hoy para más gastos mañana, ¿no? Y además, pues bueno, estos ingresos de hoy
no palían ni una pequeñísima parte del aumento de las pensiones que se produce este año como consecuencia de la indexación y como consecuencia de los nuevos pensionistas y del aumento de las pensiones medias, que las pensiones aumentan cerca de 19.000 millones. Por tanto, creemos que el acuerdo, digamos que el tema de las pensiones hay que tomárselo en serio, hay que hacer medidas que reequilibren el problema de las pensiones a medio plazo y desde luego no cargar más el coste al trabajo, porque tenemos el paro más alto de la Unión Europea y estas medidas, pues lejos de paliar el problema de las pensiones, lo que hacen es tener una incidencia muy negativa en el crecimiento económico en un momento que la economía se está desacelerando y donde las contribuciones sociales en España, como decíamos, son las más altas de Europa. Sí, hola, buenos días. Juan de Portillo, de Expansión. Yo quería preguntarles, por el lado de los ingresos, denuncian que nos vamos a situar en una presión fiscal máxima, las medidas de incremento de recaudación que se han puesto en la mesa, pero a la vez avanzan que no les parecen realistas las previsiones de recaudación, en particular por la desaceleración de la economía. Me gustaría saber cómo casa esos dos supuestos, lo que pinta el gobierno del presupuesto y lo que ustedes creen que va a pasar, en el sentido de cuál es la cifra realista realmente de incremento de la recaudación, de presión fiscal a la que nos dirigimos y en particular qué va a pasar con la tributación de las empresas, cómo esperan que toda la desaceleración económica impacte tanto en la recaudación de sociedades tradicional como en las novedades fiscales que ha puesto el gobierno sobre la mesa para 2023. Y luego me gustaría preguntarles en cuanto al pacto de rentas, el gobierno está defendiendo como ejemplo o como guía para la negociación entre los agentes sociales el pacto alcanzado con los funcionarios, una senda plurianual de incrementos entre el 8 y el 9,5. Me gustaría saber si les parece una base sólida como para tener un inicio de conversaciones en el ámbito privado o en qué umbrales estaría más indicado que se llevara a cabo esa negociación. Gracias. Yo respondo a la segunda pregunta y Gregorio, si quieres, comenta tú los ratios de ingresos, ¿no? Respecto al pacto de rentas, para nosotros la única línea roja es una indexación de los salarios a la inflación, porque creemos que bueno, ha sido que es un error y puede ser tremendamente dañino para la economía española, porque las empresas no pueden aguantar, digamos, esta indexación y porque además lo que nosotros defendemos, que es lo que se está produciendo, que haya sectores donde los aumentos de los salarios pues son del 8, del 9%, porque son sectores y empresas que se lo pueden permitir, porque están generando aumentos de la productividad y les va bien, mientras que hay otras empresas, otros sectores cuyo aumento de los salarios tiene que ser menor, porque si no, la empresa desaparecería y se destruiría el empleo. Por tanto, lo que sí creemos que desde el punto de vista empresarial no se pueden producir aumentos salariales independientemente del nivel digamos, de cada sector o de cada empresa, ¿no? Y esta es un poco la clave, esta flexibilidad para hacer que la economía española pues, sufra lo menos posible en un contexto donde además los costes salariales ya han aumentado significativamente el coste laboral en España en los últimos años. La propuesta de los funcionarios al gobierno fue similar a la que inicialmente propuso la COE y fue rechazada por los sindicatos y al gobierno tampoco le parece bien. Pero insisto, para nosotros lo que es muy importante y de ahí no creemos que no vamos a ceder, es que haya una indexación de los salarios a la inflación porque creemos que va a ser muy dañino para la economía española. Bueno, la presión fiscal en términos de relación al Producto Interior Bruto que se espera para el año 23 es del 42,5% del PIB, que es el máximo histórico. La del año 22 es del 42,3%. En el caso de que no se cumple, en principio, la elasticidad de los ingresos respecto al PIB suele ser en torno a un 0,5%. Pero en la práctica, aunque el crecimiento real sea inferior, lo que está sustentando la recaudación en los últimos años es un aumento de los precios significativamente superior al que planteado en los presupuestos. En cualquier caso, el ratio de presión fiscal pensamos que incluso un escenario de ralentización económica se va a mantener sustancialmente elevado en cuanto también el denominador se vería afectado. Es decir, pensamos que el hecho de que la presión fiscal esté en máximos históricos y aumentando en el año 23 se va a producir incluso en el escenario de que se produzca una caída de la recaudación como consecuencia de un cuadro macroeconómico optimista,
sin perjuicio de que a medio y largo plazo sí que hay un problema de que se están planteando estos presupuestos bajo la hipótesis que los ingresos públicos de máximos históricos son estructurales, cuando en un escenario de menor crecimiento a medio y largo plazo se va a tener que ver perjudicados. Sin embargo, a corto plazo, el hecho de el empuje de los precios, junto con el efecto ratio de menor denominador en un escenario de menor crecimiento, pues va a suponer que el ratio de presión fiscal, con casi total seguridad, va a estar en máximos históricos. Además, que hay una cuestión muy importante, y es que gran parte de la subida de los impuestos del año 23 no es tanto como consecuencia del aumento de recaudación fruto de la expansión de las bases imponibles o de la actividad económica, es como consecuencia de la incorporación de nuevas figuras tributarias. Se plantea la nueva imposición de plásticos, se plantea el nuevo gravamen sobre establecimientos financieros de crédito, se plantea el nuevo gravamen energético, se plantea el nuevo impuesto sobre solidaridad, se plantea una subida de la tributación del ahorro. Es decir, estamos ante un aumento generalizado de figuras que afectan a la tributación empresarial y el ahorro en el año 23, que van a compensar, en su caso, van a poder sustentar la recaudación de máximos históricos a pesar de que el entorno de crecimiento va a ser menor. Precisamente el problema es que estas subidas de los impuestos empresariales pueden suponer una pérdida de PIB potencial sobre la economía española. Ese es el gran problema, que la subida de impuestos empresariales y sobre el ahorro pueden deteriorar la capacidad de crecimiento a largo plazo y comprometer incluso el crecimiento a corto plazo. Yo destacaría además, hablando sobre el tema del aumento de la presión fiscal, ¿no? Digamos, el desarrollo de nuevas figuras, la imposición directa en España está ya a la vanguardia de Europa. Es decir, empezando por el impuesto sobre la renta y sobre los tipos marginales. Antes de esta propuesta de reforma fiscal, había dos comunidades autónomas que lideraban, digamos, en Europa la presión fiscal en los tipos marginales, que eran Valencia y Cataluña. Pero con esta nueva reforma fiscal, si se produce, todas las comunidades autónomas liderarán, digamos, la presión fiscal en cuanto a tipos marginales se refiere, y lo cual no va a tener un impacto muy importante desde el punto de vista de la atracción de talento. Es decir, si los tipos marginales en España se sitúan 15-20% por encima de Alemania, pues muy pocas grandes empresas internacionales van a querer invertir en nuestro país para desarrollar proyectos empresariales. Por tanto, este aumento de la presión fiscal, que tiene un aumento en la recaudación limitada, sí puede generar un efecto distorsionador muy importante que tenga impacto en la economía española en el medio plazo. Es decir, digamos que la imposición directa en España, que ya era muy alta, con esta reforma fiscal todavía, digamos, lo hace mucho menos competitiva, y de hecho en los indicadores del Tax Foundation, que veremos cómo salen para el próximo ejercicio, pues posiblemente nos sitúe ya de los países de la cola, ¿no? Es decir, estamos con el tercero por la cola, pues posiblemente algún escalón más hacia abajo tendremos como consecuencia de esta reforma fiscal. El problema es que lo que está sufriendo la economía española en esta coyuntura es un choque negativo de oferta, que no es sino un encarecimiento de sus costes de producción como consecuencia del deterioro de la relación del intercambio. Este choque negativo de oferta se está viendo agravado en la práctica por estas subidas impositivas, que son a su vez una perturbación negativa adicional sobre la ya planteada, que es justo lo contrario de lo que se necesitaba. Y de hecho, esta subida de impuestos supone un aumento de coste de producción que a su vez puede tener un efecto, no va a ayudar a controlar la inflación, sino justo lo contrario. No, yo... Un trabajador de una multinacional que se instala en España, pues tendrá que pagar un 15% más de impuestos que en Alemania, ¿no? Lo que está diciendo el presidente es que el tipo marginal máximo económico de IRPF en España, como consecuencia de entrar en vigor del impuesto sobre solidaridad, va a ser del 60% en la práctica, lo cual va a ser uno de los mayores niveles de la Unión Europea. El mayor. El mayor nivel de la Unión Europea, cuando nuestra renta no es la mayor de la Unión Europea. Y bueno, y con países como Alemania con 15 puntos por debajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es la clásica medida que disuade. No sé cuál va a ser el nivel de ingresos, porque a medio plazo posiblemente incluso disminuyan, pero desde luego lo que sí tiene un impacto
muy significativos desde el punto de vista de la atracción de talento, ¿no? Si además producimos un aumento de las bases máximas de cotización, etcétera, pues bueno, es remar en sentido contrario para la atracción de talento y para el crecimiento económico y para la creación de empleo de alto valor añadido, ¿no? Por seguir lo que está diciendo nuestro presidente, a mí me parece que una de las variables más contingentes del cuadro macroeconómico del gobierno para el año 23 es el empleo. El empleo se plantea una creación de empleo del 0,6% con un entorno de crecimiento económico del 2,1%. Si el crecimiento económico finalmente se acerca más al 1%, no podíamos descartar que en el año 23, especialmente si no se produce especialmente un entorno de subida de costes sociales y no se produce una sensibilización del mercado laboral a la coyuntura, pues podríamos estar en un entorno de 2023 en el que el signo de la creación de empleo no fuera positivo. Sí, buenos días. Soy Carmen Obregón, del Economista. Gregorio, has dicho que caería en negativo, ¿no? El empleo. No podemos decir, no, lo que estoy diciendo es que la variable más contingente del cuadro macroeconómico en general es el empleo. Entonces, el empleo, según el gobierno, crece en términos de contratación un 0,6%, en un cuadro macroeconómico que crece el 2,1%. Sí. Si el cuadro macroeconómico es del 1%, como estamos hablando nosotros, no podemos descartar que el empleo en el año, es decir, en un entorno en el que el empleo estaría en tasas muy moderadas, cuando no negativas, estamos apuntando por un encarecimiento de las cotizaciones sociales, por lo tanto, una penalización del empleo. De hecho, en esta circunstancia, en un entorno, no podemos descartar que el empleo en el año 23 tenga un signo negativo, especialmente si no se produce una moderación de los costes laborales, que en cualquier caso los presupuestos generales del Estado no han ayudado, en cuanto supone una subida generalizada de las cotizaciones sociales. Yo quería hacer hincapié en una reflexión que habéis hecho a propósito de los impuestos y del crecimiento económico. Y quería saber si había un estudio o aproximado de porcentaje entre el decalaje que hay entre los impuestos, lo que crecen los impuestos, y el efecto que tiene inflacionista y cómo cae el crecimiento. Sí, lo que siempre hemos escrito, ¿cuál era Gracias. el aumento de impuestos? Es un 1% de aumento de impuestos en el impacto de medio punto en el crecimiento, ¿no? O sea, esto se llama los multiplicadores. Los multiplicadores Sí, pero fundamentalmente, y lo que venimos reclamando, ahora comentará Gregorio el ratio, es que el aumento de la imposición sí tiene un impacto muy significativo desde el punto de vista del crecimiento económico, y ponía el ejemplo de los tipos marginales. Si uno paga 15 puntos más en España que en Alemania, pues al final habrá menos. Eso es el efecto práctico, ¿no? Habrá menos empresas que se instalen aquí y en el medio plazo tienen un impacto en el crecimiento económico. Tienes un impacto recaudatorio limitado y un impacto importante en el crecimiento económico. La forma que venimos reclamando del Instituto para ajustar el presupuesto es a través de los gastos. Es decir, en España, pues bueno, han aumentado, no tenemos un problema de ingresos, los ingresos han aumentado en 50.000 millones respecto del año pasado, pretenden aumentar en ese nivel, estamos en máximos de recaudación histórico, pero desgraciadamente estamos también en máximo de gastos, es decir, y donde una gran parte del gasto que se aumenta pues es gasto improductivo y gasto que digamos que es gran parte del gasto que tenemos es susceptible de ser reducido aumentando la eficiencia y mejorando la calidad del servicio público. Nosotros hemos estimado entre 60.000 y 80.000 millones. Y es ahí donde se tiene que empezar a trabajar. Es decir, no en el aumento de la fiscalidad, que es ya la presión fiscal más alta de Europa y especialmente en la imposición directa, sino es en la eficiencia del gasto, que es donde estamos en la retaguardia de Europa. Es decir, y en este punto, pues bueno, es una de nuestras críticas al presupuesto porque realmente se ha trabajado muy poco. Y el ajuste vía gasto no solo no tiene impacto en el crecimiento económico, sino que lo mejora. Es decir, porque al final se liberan recursos para que el sector privado invierta de forma eficiente. Es decir, hay dos estrategias: o tratar de equilibrar el presupuesto a través del aumento de la presión fiscal, que ya es muy elevada en España y que va a tener un impacto muy negativo en el crecimiento, ahora que voy a dar los datos, o tratar de ajustarlo reduciendo el gasto ineficiente, que generará mayor crecimiento económico en el medio plazo. Y es esa parte donde venimos que no se ha trabajado nada, no solo en este presupuesto, sino en los anteriores. Sí. Lo que el Instituto ha estudiado en los últimos años es que los efectos contractivos de los impuestos sobre actividad económica son mucho mayores de los que tradicionalmente se contemplaban, siendo en términos dinámicos a medio y largo plazo cuando dan los impactos mayores en términos de contracción.
Por ejemplo, estos presupuestos generales del Estado se plantean una subida del impuesto sobre energía y de los impuestos sobre gravamen específico sobre energía y sobre extracción financiera de crédito. Pues este gravamen específico sobre extracción financiera de crédito va a suponer una contracción a medio y largo plazo del PIB español de 5.000 millones de euros y de más de 70.000 empleos. 70.000 empleos prácticamente son los mismos que la economía española plantea crecer en el año 2023. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que el efecto contractivo no se manifiesta en un solo ejercicio. Más o menos el ratio es que una cuarta parte del efecto contractivo se produce en el momento en que se produce la subida y 3/4 partes a 2-3 años vista. Pero el efecto contractivo acumulado de una subida de este impuesto son de orden de 5.000 millones de euros y de 60.000 empleos. Magnitud que es muy relevante en el contexto actual. Otro ejemplo. Un ejemplo. Solamente con el impuesto de energía y de crédito. Yo hablando en el impuesto de crédito a nivel conceptual, para que no nos perdamos en las grandes cifras, pero en lo que son los incentivos o desincentivos para, digamos, para la inversión, ¿no? La facilidad de depósito ahora remunera a los bancos por tener depositado el dinero en el BCE, ¿vale? De hecho, antes perdían dinero porque era negativo y ahora te remuneran y ganan dinero. Si el banco asume el riesgo de prestar, ojo, tiene usted beneficios de dinero en el marco de un impuesto. Pues lo que está diciendo es que usted no preste y deje el dinero en el BCE, lo cual supone un desincentivo al aumentar el crédito a las empresas, a los individuos y al crecimiento económico. Es decir, el diseño de los impuestos, si uno los diseña mal, pues al final tiene tu coste porque generas una serie de desincentivos que acaba repercutiendo en la economía, ¿no? Ese es un solo ejemplo. También es contradictorio que seamos el país adalid de la transición energética y resulta que a las empresas que están acometiendo la transición energética en este país se les produce un aumento también de los impuestos, por lo cual su coste de financiación va a ser mucho más caro y esa transición energética se va a retrasar y también vamos, digamos, en la medida en que se invierta menos o se retrase la inversión de renovables, también esa seguridad energética se va a disminuir, ¿no? Por tanto, son cuestiones, el diseño de un impuesto, no solo hay que mirar el posible impacto en el corto plazo, sino hay que ver la dinámica que tiene en el medio plazo, y no tan en el medio plazo, en el próximo año. Es decir, los impuestos muchas veces tienen efectos distorsionadores muy grandes, como el que hemos visto en el caso de la banca, que hay que tenerlos en cuenta a la hora de diseñarlos, ¿no? Sí, a mí esta línea de la inoportunidad de las subidas impositivas me gustaría destacar una circunstancia que es incuestionable, y es que en el año 2022 y 2023 estamos en un encarecimiento de los costes financieros. En una situación de encarecimiento de los costes financieros, la subida de la tributación de los dividendos supone un encarecimiento adicional en la componente fiscal del coste de capital. El impuesto sobre solidaridad supone una subida del coste de capital de la economía española. Los impuestos sobre energía y de extracción financiera de crédito suponen un encarecimiento del coste de capital de las empresas afectadas por lo mismo. Es decir, en un contexto en el que el coste de capital se estaba encareciendo sustancialmente como consecuencia del cambio en la política monetaria, este encarecimiento, que supone a su vez una contracción en la variable de inversión, que posiblemente es la variable más contingente del cuadro macroeconómico de incumplimiento, se ve a su vez añadida como consecuencia de un encarecimiento especialmente inoportuno e injustificado de la tributación de los dividendos, de la tributación del ahorro y de la tributación de las empresas. Tenemos varias preguntas. Vamos a empezar por Bruno Pérez de ABC. Hola, Bruno. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Hola. Perfecto, fenomenal. Bueno, lo primero es una aclaración más que una pregunta, porque no he cogido bien los datos que has dado, Gregorio, respecto al incremento del peso de los impuestos de las empresas, creo que era en el mix total de ingresos, y de la presión fiscal sobre las empresas. Si me los pudieras repetir, te lo agradecería. Luego me gustaría saber si podríais desarrollar un poquito más el argumento del carácter inflacionista de estos presupuestos. ¿Cuáles son los canales a través del cual el presupuesto podría terminar repercutiendo en un incremento de la inflación? Y una última cuestión, no sé si habéis hecho un seguimiento en los últimos años de cómo han evolucionado las transferencias a empresas en los presupuestos del Estado. Sí que se ve en los presupuestos que las actuaciones de carácter económico crecen por debajo de lo que crece el presupuesto, pero no sé si habéis hecho un seguimiento de eso, de las transferencias desde el presupuesto a las empresas. Gracias.
Sí, dejamos con los de vamos, están en la nota de prensa y los tendréis por escrito de forma clara para que no haya confusión, porque al final hay muchos datos y yo creo que es bueno que estén por escrito. Pero sí que Sí, los ratios principales que yo creo que son, además son propios del Instituto de Estudios Económicos, son la presión fiscal total en el año 2023 va a ser del 42,5% del PIB, frente al 42,3% del año 22. La presión fiscal empresarial va a ser del 11% del PIB, frente al 10,7% del año 22 y muy por encima de la media de la Unión Europea del 10% del PIB. Y lo que es peor, el porcentaje en que las empresas financian el total de ingresos públicos en el año 2023 será del 34% del PIB, frente al 33% del PIB del año 22 y muy por encima del 24% que en media las empresas de la Unión Europea financian el total de ingresos públicos de los presupuestos de sus países. No, el presupuesto es inflacionista en tanto en cuanto es un presupuesto expansivo del gasto en un momento de una inflación de doble dígito y donde hay partidas como las pensiones donde están indexadas a la inflación. Es decir, por tanto, bueno, desde ese punto de vista es expansivo. Y aparte no añadimos nada nuevo, el propio BCE lo ha dicho. Es decir, actualmente existe incertidumbre sobre cómo van a estar situados los tipos de interés. Es decir, el mercado prevé que el tipo de intervención para el próximo año va a ser del 2,5, que es un aumento muy importante de los tipos de interés. Pero no sabemos cuánto van a ser de altos los tipos de interés. Lo que sí sabemos es que van a ser tantos más altos cuanto mayores déficit público haya y cuanto mayor espiral salarios-precios haya. Es decir, y por tanto, a mayor déficit público o a mayor efectos secundarios, mayores tipos de interés y peor será el resultado económico del próximo ejercicio. Por tanto, los gobiernos tienen que ser prudentes, en nuestro caso en particular el gobierno español, porque los mayores déficits públicos van a tener un impacto en el crecimiento económico y también en los tipos de interés, ¿no? Sí. Las transferencias de capital en un contexto como el actual, según el presupuesto, en términos, es decir, sin distinguirse a la gente que va en beneficiario, aunque la principal beneficiario de las transferencias de capital son las empresas, las transferencias de capital son de las pocas partidas que se contraen en el presupuesto 2023 respecto al año 22. En lo que es el componente concreto de los fondos europeos, también se produce una contracción de las transferencias de capital en el 23 respecto al 22 y también de las transferencias corrientes 23 a 22. Es decir, en un contexto de una fuerte expansión del gasto público, lo que es la componente de transferencia de capital es una de las pocas partidas que experimenta moderación cuando la misma había sido muy necesaria para en aras a favorecer la inversión empresarial y, por lo tanto, favorecer el crecimiento del PIB potencial de la economía española a medio y largo plazo. Laura Blanco de Capital Radio también quería hacer una pregunta. Laura, buenos días. Laura. Bueno, pues pasamos a Daniel Viaña del Mundo, que también me ha comentado que quería preguntar. Daniel. Hola, muy buenas tardes. Yo quería, por favor, si pueden desarrollar lo que comentan de la posible inconstitucionalidad, tanto de los impuestos sobre la banca y las energéticas y también sobre patrimonio. En el caso del patrimonio, yo entiendo que esa inconstitucionalidad la cubren haciendo que sea deducible impuesto a los ricos, perdón, la cubren haciendo que sea deducible de patrimonio, y en el caso de la banca y las energéticas, hasta donde yo entiendo, la forma que eligieron del nombre que le pusieron al impuesto, evitando poner impuesto, también entiendo que va un poco para evitar esa litigiosidad y esa posible inconstitucionalidad. Me gustaría, por favor, que comenten si también lo ven así o si, a pesar de eso, esperan que haya denuncias y, bueno, que al final tengan que acabar devolviendo el próximo gobierno probablemente los ingresos. Gracias. Encargamos a varios juristas, vamos, a 4 o 5 juristas prestigiosos en España, catedráticos de Derecho Tributario, Derecho Financiero y también a un expresidente del Tribunal Constitucional. Y ellos, bueno, dijeron que iba contrario no solo a la Constitución, sino a la legalidad y al derecho comunitario. Es decir,
y no solo por esta razón, si Gregorio, lo tenemos puesto aquí en un cuadro, en el cuadro 1 de la página 40, ¿no? Hay un resumen, digamos, digamos, las causas de inconstitucionalidad, pero bueno, que está mucho más desarrollado en nuestro informe, también por la propia definición de beneficios extraordinarios, también la retroactividad desde el punto de vista de las sanciones, es decir, vulnera los artículos 9 y 25 de la Constitución. En fin, hay toda una serie de razones que hacen que sea inconstitucional y también contrario al derecho comunitario. Curiosamente, digamos, se trata mejor a las entidades extranjeras que a las nacionales con estos impuestos y, por tanto, puede ser susceptible de contradecir la normativa de ayudas de Estado, pero no por ayudar a la empresa española, sino por ayudar a las extranjeras, lo cual es hasta cierta manera un poco extraño, ¿no? Está bastante desarrollado en este informe y en el recuadro, en la página 40, en el recuadro 1, hay un resumen de 40 y 41, ¿no? En la página hay un resumen de lo que ha sido el informe que hicimos hace unas semanas. Sí, realmente el informe que hicimos en su momento, que tiene casi 100 páginas, es el desarrollo concreto de la inconstitucionalidad de estas nuevas figuras tributarias. Pero por sintetizar, es decir, existen razones de forma, y es que la figura de proposición de ley planteada no es el cauce jurídico adecuado, dado que no deja de ser un impuesto y están reservados tendría que haber sido en lo que es un proyecto de ley con los consiguientes dictámenes e informes preceptivos. De hecho, uno de los fallos que tenía formales es la ausencia de dictámenes e informes preceptivos. También respecto a la forma, al fondo, en la medida que era discriminatorio, era selectivo, afectaba a unos solos contribuyentes y no a todos los contribuyentes. Y además, la definición de derecho imponible podía ser incompatible con la capacidad económica, además de fijarse de forma retroactiva. En concreto, respecto al impuesto a grandes fortunas, también se plantea que puede ser inconstitucional por varios motivos. En primer lugar, porque el tipo de 3,5 planteado es obviamente mayor que la capacidad económica y, por lo tanto, potencialmente confiscatorio. Pero sobre todo porque en la práctica, al margen de la figura que se instrumente, está vaciando el contenido de la corresponsabilidad fiscal, que no deja de ser un derecho de las autonomías, un derecho constitucional de las autonomías, el derecho y la obligación de ejercer la corresponsabilidad fiscal. Y precisamente la normativa, una de las figuras de las cautelas que establece el legislador para la normativa autonómica, que cualquier ley que afecte debe hacerse con ley orgánica. Y parece que no va a ser este el cauce que va a afectar al nuevo figura de impuesto sobre la solidaridad. Es decir, no puede vaciar de contenido la corresponsabilidad fiscal y menos hacerlo por una figura no contemplada para ello, al margen de que también es un impuesto potencialmente confiscatorio en cuanto sus tipos de 3,5 son sustancialmente superiores a los rendimientos que en el contexto actual se pueden obtener de un patrimonio razonablemente gestionado. Tengo una pregunta de Pedro Pablo González de Onda Cero. Al margen de los presupuestos, ¿considera que la ausencia de acuerdos de diálogo social puede provocar más problemas para las empresas, presión fiscal al margen? ¿El Ejecutivo ignora a la COE las presiones de las empresas? Bueno, creemos que el diálogo social es un valor en sí mismo y digamos, la paz social y la generación de acuerdos, pues, lógicamente tienen un valor en sí mismo. Nosotros, y lo hemos dicho siempre en los últimos años, hemos tenido una lealtad al gobierno y hemos llegado a acuerdos cuando creíamos que eran beneficiosos para la empresa y para la economía española, pero también cuando creemos que las medidas del gobierno, pues, son contrarios a los intereses generales, pues también así lo decimos, ¿no? Yo creo que un acuerdo en sí mismo, si es un acuerdo que es negativo para la empresa y para la economía española, pues bueno, creemos que no tenemos que llegar a ese tipo de acuerdos. Pero siempre estamos dispuestos al diálogo y a la búsqueda de soluciones, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, por el chat ya no hay más preguntas y yo creo que aquí, sí. Isabel Acosta. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tenía dos cuestiones. Una, ¿qué análisis hacéis de la propuesta de AIREF para reconducir las cuentas públicas que propone que cada gobierno al inicio de la legislatura se comprometa a una senda de reducción del gasto a 4 años vista o lo que dure el mandato?
si esto es factible, bueno, ¿cómo lo veis? Y luego, por otro lado, respecto al impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, si hay algún modelo, alguna estimación a través de la cual se pueda intuir cuánto capital puede ahuyentar de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, creo que es una medida interesante, es decir, al final, y aparte yo creo que es una medida inteligente, ¿no? Realmente España va a necesitar reequilibrar sus cuentas públicas, es decir, no sé cuál será el déficit público del año próximo, va a depender mucho del nivel de ingresos, pero con una deuda que supera el 115% y con un déficit público del 4,5%, si nos creemos lo que dice el Fondo Monetario Internacional, pues vamos a tener que hacer un esfuerzo desde el punto de vista de equilibrio de las cuentas. Y ese esfuerzo hay que hacerlo en varios ejercicios. Y para que los mercados se lo financien, pues hay que diseñar un esquema a medio plazo que sea creíble. Es decir, tienes que decir, oiga, pues mire, tengo un déficit público del 4,5%, voy a reducirlo de forma progresiva, de tal forma que al final de la legislatura lo voy a situar en el 2%, en el 1,5%, y voy a hacer esa serie de medidas, ¿no? Y eso es lo que realmente los inversores quieren. Es decir, y eso es lo que te permite ganar tiempo también. Es decir, explicar lo que uno va a hacer a medio plazo. Si uno explica solo lo que va a hacer en el propio año, pues bueno, pues a lo mejor te falta credibilidad, te falta transparencia, ¿no? Y queremos, bueno, y en cierta forma los programas de estabilidad son programas que no son a un solo año, te piden hacer tu desarrollo a medio plazo, ¿no? También es cierto que para ser creíble no vale con decir no voy a hacer nada los 2 primeros, voy a hacer todo el cuarto. Es decir, posiblemente uno tiene que decir que ya, desde el día de hoy, voy a hacer algo, ¿no? Es decir, pero vamos, yo creo que el hacer un diseño de cuál es la estrategia fiscal en 3 o 4 años, pues es importante, ¿no? Desde el punto de vista del impacto, digamos, en el impuesto de solidaridad, que es el único país en Europa que lo tiene, sobre la competitividad y tal, pues bueno, no tenemos ningún cálculo concreto, pero sí creemos que puede ser un impacto muy importante si este impuesto perdura en el tiempo, porque supone, pues bueno, digamos, el alejarnos mucho de la fiscalidad marginal en Europa, ¿no? Sí, por decir alguna cifra, en la actualidad se plantea que este tipo de figuras son, en relación a la recaudación que obtienen, las más distorsionantes de todo el sistema tributario. Lo que se llama denomina exceso de gravamen o nivel de distorsión que provoca en relación a recaudación cualquier figura tributaria. El impuesto sobre solidaridad, el impuesto de patrimonio, es la que más distorsionante plantea en relación a contracción de actividad económica, empleo y pérdida de actividad. Y además, para mayor abundamiento, resulta que España ya, en términos de presión fiscal normativa, somos el país de la Unión Europea que tiene una mayor presión fiscal normativa sobre imposición patrimonial. Somos la imposición patrimonial más gravosa de Europa, estaba ya en España ante la subida. Con esa subida se sitúa más por encima. Lo que es el impacto concreto, como ha dicho nuestro presidente, es difícil de determinar porque va a estar muy condicionado por 2 circunstancias. Una de ellas es que haya escudo fiscal y otra de ellas es que se mantengan, esperemos que haya escudo fiscal y esperemos que se mantenga el régimen fiscal de la empresa familiar. En cualquier caso, por ejemplo, a título de referencia de cuál es el nivel de impacto económico que puede tener esta figura, nosotros estimamos que varias veces su nivel de recaudación. En Alemania, en su momento, se estimó cuál sería el impacto contractivo sobre la actividad económica de introducir un impuesto de patrimonio y se estimó que era 5 veces su objetivo recaudatorio. Y que por cada euro que recaudaba se perdía 5 euros de actividad económica a medio y largo plazo. Por lo tanto, es una figura especialmente distorsionante que va a tener un coste importante en términos de localización de contribuyentes y ahorros, que va a depender de cómo se instrumente finalmente y también va a depender de que sea temporal o permanente el mismo. Pero en cualquier caso, es de la figura tributaria que no compensa, y esto es muy importante, el mecanismo no compensa la recaudación que obtiene con el importantísimo coste y distorsión que genera actividad económica ese tipo de figura. Y esa es la razón principal por la que no existe en ningún país de la Unión Europea. Es por eso, porque tiene más coste de distorsión en términos de actividad económica y empleo que la recaudación que obtienen. No es por otra razón.